Gracias a nuestros auditores por interactuar con nosotros durante esta jornada. Más de 6 años estuvo el proyecto de 40 horas de tramitación en el Congreso, que finalmente se va a convertir en ley tras ser aprobado por la Cámara de Diputados durante la jornada, y tal como lo dice su nombre, la norma disminuirá la jornada laboral de las 45 horas actuales a 40 horas a la semana, y añade otros beneficios a los trabajadores, como la posibilidad de canjear las horas extraordinarias por hasta 5 horas libres. El presidente Gabriel Boric se mostró alegre, orgulloso por la aprobación del proyecto de ley de 40 horas. Asimismo valoró el trabajo de la ministra Vallejos y la diputada Carol Cariola, ambas que fueron las impulsoras de la iniciativa aprobada a las 40 horas tras muchos años, sumando apoyo y dialogando. Hoy por fin podemos celebrar la aprobación de este proyecto que reduce la jornada laboral, un proyecto pro familia que apunta al buen vivir de todas y todos, publicó a través de su cuenta en Twitter el presidente de la República. Y para hablar precisamente del tema es que tenemos a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, quien gentilmente está con nosotros acá en Biobío. ¿Cómo está, ministra? Hola, Mauricio, aquí estoy en la mitad de la ruta, me paré para poder contestarles la llamada, así que espero que me escuchen bien. Perfecto, la escuchamos perfecto. Muchas gracias por recibir la llamada. Escucho las opiniones de los auditores que se referían a las 40 horas, ¿o no? Mira, alcancé a escuchar las dos últimas, la de un señor que hablaba de la gradualidad, que me parece un punto bien interesante como para poder aclararlo, porque creo que es importante ir despejando también dudas. Eso es importante porque, a ver, todavía, bueno, ¿cuándo se podría promulgarse ya definitivamente la ley, ministra? Sí, mira, lo primero contarles que, como tú lo decías, este proyecto se demoró 6 años en salir, no fue nada fácil, hay que acordarse que al principio hubo una oposición muy férrea que esto pudiera avanzar, se le ridiculizó, se hicieron memes, se consideraba imposible, una locura incluso. Pero hoy día se logró avanzar con una gradualidad que es la misma gradualidad que el proyecto hace 6 años atrás tenía, que son 5 años, ¿ya? Y es una gradualidad máxima, Mauricio. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez el proyecto de ley convertido en ley, hoy día se aprobó, hay que promulgarlo y publicarlo en los próximos días, lo que va a ocurrir es que todas las empresas que se quieran adaptar y hacer su reducción de jornada antes es perfectamente posible, porque el Código del Trabajo lo que hace es establecer un piso mínimo de derechos. Entonces le da una posibilidad a aquellas pequeñas y medianas empresas en particular, por ejemplo, que tuvieran dificultades para adaptarse, que esto lo puedan alargar. Pero como también saben las personas que nos escuchan, muchas empresas incluso sin ley ya han adoptado las 40 horas y nosotros las vamos a apoyar para que puedan implementarlo rápidamente. Ahora, en definitiva, este es el marco regulatorio que establece las condiciones para poder laborar, es decir, hoy día perfectamente una persona podría ya tener el contrato por 40 horas e inclusive menos. Así es, y de hecho en el sello 40 horas que les entregamos a las empresas, lo que se hace es reconocer a aquellas que hicieron en los hechos lo que se considera imposible, ¿no? Y que redujeron su jornada a 40 o menos antes de que esto incluso fuera ley. Y si tú lo ves en ese caso, la gran mayoría, eso es lo que más nos llamó la atención, de las más de 500 empresas que lo han recibido, casi el 90% de ellas son pymes. Entonces, cuando se dice que no se puede, en realidad lo que ha faltado ha sido voluntad. Hoy día, por suerte, gracias a un trabajo importante que hemos hecho con harto apoyo popular, porque esta es una medida que tiene mucho apoyo popular, se pudo convertir en ley. Y esperamos, como señalaba, que el presidente lo promulgue en los próximos días para poder tener un 1 de mayo donde las trabajadoras y trabajadores del país puedan celebrar que tienen jornada laboral de 40 horas que está vigente en muchos países hace muchos años, además. Ministra, este es el contexto general, este es un gran paso, que son las 40 horas, pero hay una serie de otros beneficios que la legislación contempla para poder incorporar en la función laboral, ¿no? Sí, claro. Lo primero que me gustaría señalarle a los auditores es que el proyecto de ley establece taxativamente que aquí no pueden haber rebajas de remuneraciones. En eso quiero ser sumamente clara, porque no es que sea el espíritu del proyecto de ley, no es que haya estado presente en el debate, sino que está en el articulado de la ley. No pueden haber rebajas de remuneraciones y, en consecuencia, quienes vivan alguna situación que no reduzca su jornada laboral o que vulnere su derecho en torno a la remuneración, les asiste toda la facultad para concurrir a la Dirección del Trabajo para que se fiscalicen esas empresas, ¿ya? Y lo segundo que quería contarles es que el proyecto de ley tiene varias otras medidas, ¿no? Tiene medidas de apoyo a las pymes para implementar la reducción de jornada, pero además tiene otros elementos que promueven la corresponsabilidad de los cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, van a haber bandas horarias de ingreso diferido y salida diferida del trabajo,
para quienes tengan hijos de 12 años o menos. O van a poder compensar en vez de horas extras pagadas con hasta 5 días de permiso al año. ¿Para qué? Para precisamente estar con nuestros hijos e hijas, porque una de las, yo diría, dolores más grandes expresados por la sociedad chilena en los últimos años que hemos vivido, tienen que ver con cómo hacemos más compatible, más humana la vida, ¿cierto? Y el tiempo que dedicamos a trabajar versus el tiempo que dedicamos a poder estar con nuestras familias. Ese es el espíritu que mueve el proyecto de ley. Bueno, yo voy a hacer eco de las preguntas de nuestros auditores que nos escriben al WhatsApp de la radio. Acá dice, ¿y si aumentan horas de colación para salir igual a las 18 horas, puede ser factible eso o no? No es la idea para nada, y por lo mismo, para poder hacer una modificación de esa naturaleza se requeriría el acuerdo del empleador con el trabajador. En caso de que algún empleador quisiera imponer una situación así a un trabajador, le asiste el derecho, como señalaba, a hacer la denuncia en la Dirección del Trabajo y esas situaciones se van a fiscalizar. No es la idea que se ocurra. Bueno, nos pregunta Jonathan de los Vilos, ministra, dice, ¿qué pasa con los trabajadores que trabajamos por turno de 12 horas en jornadas excepcionales? Sí, lo que pasa es que en el Código del Trabajo hay 3 tipos de jornada, Mauricio. La ordinaria, que es la típica jornada como de lunes a viernes, que se cumple, no sé, de 8:30 a 5:30 de la tarde, la jornada ordinaria. Ahí hay más, la gran mayoría de trabajadores. Hay jornadas especiales, además, que se llaman así porque están especialmente reguladas en el Código, y esta es la que Jonathan de los Vilos nos comenta, que son las excepcionales, que son aquellas que califica la Dirección del Trabajo y que suelen ser turnos continuos. En ese caso, lo que hay son días de descanso adicionales. Así va a operar la ley, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la minería que cumplen labores en los campamentos. ¿Por qué? Porque a un trabajador que tiene un turno largo en una mina, por ejemplo, que son de hasta 12 horas hoy día, ese trabajador no le va a servir de nada quedarse una hora mirando al cielo. La idea no solamente es tener el tiempo, sino que además poder disponer de él libremente. Entonces, el acuerdo que se llegó entre trabajadores y empleadores de la minería es que ellos van a tener 8 días adicionales de feriado legal, es decir, de vacaciones al año. Oiga, ministra, hay muchas llamadas. Usted sabe que la radio tiene una ventaja que llega a todo Chile y se traslada, se transporta con los auditores. Hay mucho camionero que nos está llamando. Dice, ¿qué pasa en su condición? Porque ellos tienen que cumplir casi con distancia más que con horario. ¿Cómo? No te entendí bien la pregunta. No, se le pregunto qué pasa con las jornadas laborales, por ejemplo, del gremio de los camioneros, con los conductores de camiones, que de pronto trabajan muchísimo más que las 45 horas a la semana. Sí, no, también se tienen que ajustar las jornadas. Los camioneros en general tienen jornadas que son mensuales. Ya están reguladas así en el Código del Trabajo, y aquí también se produce una rebaja proporcional de las jornadas para que sean 40 horas, en promedio 40 horas semanales también. Se tienen que ajustar las jornadas. Esto va a involucrar que varios sectores se van a tener que ajustar, no es algo que vaya a pasar sin ajustes, no sé si me explico, pero precisamente esa es la idea del proyecto de ley, que los trabajadores tengan más tiempo para hacer sus cosas, para tener más autonomía, más tiempo para estar con sus familias, para hacer deporte. Entonces todos los sectores productivos, y por eso hay una aplicación gradual, van a tener que irse ajustando. Y tiene que ver un poco con el pacto social, ¿no?, que hacemos entre empleadores y trabajadores y como parte de la sociedad en la que vivimos, porque si nosotros queremos que la vida sea más amable, esto requiere también ajustes desde los sectores productivos. Por eso ha costado tanto sacar el proyecto de ley y por eso además tiene una gradualidad para quienes no puedan resolverlo anticipadamente. ¿Qué pasa acá? Nos preguntan con los trabajadores de la salud, que también es un gremio bastante excepcional, ¿no? Sí, mira, a ver, lo primero que quisiera contarles a los auditores es que hay todos los trabajadores del sector público, del sector municipal, de la salud y de la educación. Estamos en una mesa de trabajo como gobierno con ellos para ingresar a un proyecto de ley que los beneficie también a ellos. Eso es lo que el presidente de la República ha dispuesto, y la idea es que la jornada laboral se reduzca para todos los trabajadores del país, públicos y privados. Este proyecto de ley que se aprobó hoy día llega a más de 4,5 millones de trabajadores, pero es para los trabajadores del Código del Trabajo. Entonces, quienes estén contratados en distintas labores en el Código del Trabajo, reducen la jornada laboral. ¿Ya? Ahora, los que estén contratados por otros estatutos, por ejemplo, el Estatuto de la Salud Primaria, o el Estatuto Docente, en el caso de los profesores, o el Estatuto Municipal, o el Estatuto Administrativo, están en esta otra mesa de trabajo que le comentaba, que tiene que ingresar un proyecto de ley en la idea que se empalmen las jornadas. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos ya tienen 44 horas, ya tienen una hora menos. Entonces vamos
a presentar un proyecto de ley que también los involucre a ellos, resguardando el servicio a la comunidad, que eso es lo que hay que tener sumamente presente, tanto en salud, en educación, en los servicios públicos, pero que también permita reducir la jornada laboral con gradualidad. Bueno, acá nos preguntan el transporte público, sabiendo que hay déficit de conductores, ¿qué va a pasar con ello? Se tiene que ajustar la empresa, pues. Sí, en el transporte público es donde hemos tenido más gradualidad más larga, porque lo que dice el auditor es una realidad de nuestro país. Hay un déficit importante de conductores y esa realidad no se puede obviar. Por tanto, estos trabajadores van a ser los últimos en entrar en la jornada de 40 horas, ¿ya? Eso significa que ellos van a tener una aplicación que no va a ser gradual, sino que va a ser a partir del 5º año. ¿Por qué? Porque proteger el transporte y la capacidad de otorgar servicio a la comunidad es un bien público muy importante para que las personas se puedan trasladar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fomentar, promover y levantar requisitos de acceso que hay para, por ejemplo, los cursos de capacitación para ser conductores en el CENSE, que hoy día se entregan pero focalizadamente, sin requisitos de focalización de condición socioeconómica, para que más personas puedan prepararse los cursos. Estamos haciendo una alianza con los municipios para que las direcciones de tránsito puedan otorgar también más horas de atención para la entrega de licencias de conducir. Esto para los trabajadores del transporte pasajero va a haber que prepararlo, por eso hay una gradualidad más larga. Oiga, ministra, hay muchas preguntas que están llegando del gremio docente, ¿no? ¿Qué pasa con los profesores por la cantidad de horas? Porque ellos, además de tener horas en clase, tienen preparación de clase y además tienen otras horas adicionales como talleres y otros. Claro, Mauricio, en el caso de los trabajadores que están en el estatuto docente, ellos no están comprendidos en esta reforma porque, como señalaba, esta reforma es al Código del Trabajo. Y lo que tenemos que hacer es, en esta mesa que tenemos como gobierno con los trabajadores de los otros estatutos, es resolver el tema de las horas lectivas, de las horas de preparación de clase, de las horas también de recuperación que tienen dentro de la jornada los profesores. Por eso va a ingresar en otro proyecto de ley, lo que hoy día estamos celebrando, porque realmente ha sido muy difícil llegar a este acuerdo. Yo quiero recordarle a las personas que aquí se hicieron incluso memes, yo no sé si te acuerdas, pero se decía que no se iba a poder chutear el penal en el último minuto porque el partido va a terminar a los 40 minutos en vez de los 45, que el piloto del avión no iba a poder aterrizar y se iba a tener que tirar antes porque iba a cumplirse su jornada laboral. O sea, esto se ridiculizó bastante, tuvo mucha oposición, ha sido un largo trabajo para llegar a este acuerdo, pero faltan los trabajadores que están en los otros estatutos jurídicos, como señalaba, que no estaban contemplados en el proyecto de ley originalmente y que hoy día estamos trabajando con ellos precisamente mirando situaciones tan particulares como de la cantidad de horas lectivas, porque uno no puede pensar en reducir la jornada si esto debe tener también